Grupo, buenas tardes. Me place una vez más estar acá con ustedes compartiendo la segunda clase correspondiente a legislación laboral. Había un debate con respecto a cuál de los contratos eran más importantes o cuál consideraban ustedes. Por ahí lo poco que he alcanzado a leer no he revisado bien. De tan pronto suba este video reviso bien. Pero así por encima lo que he visto, pues han apreciado con sus propias palabras y eso es lo que yo quería, que cada uno diera su propio concepto, su propio entendimiento. Pero en realidad no podemos hablar de en cuanto a cuál contrato es más importante que el otro, ya que todos los contratos son importantes. Por ejemplo, antes de empezar a aclarar lo de la clase correspondiente a hoy, tenemos que tener en cuenta que en Colombia existen diversos tipos de contratos. Tenemos contratos según su forma. Entonces, según su forma puede ser un contrato verbal o puede ser un contrato escrito. Si analizamos estas dos clases de contrato, pues cualquiera diría, no, el más importante es el escrito. Porque es que si hacemos un contrato escrito, pues va a quedar válido. Pero resulta que la ley le da validez también al contrato verbal. Entonces, a la hora del té, los dos son importantes. Esto en cuanto a la forma. Ahora tenemos también otra modalidad de contratos que es en cuanto a según su duración. Y según su duración tenemos los contratos a término fijo, que estos pueden ser menores a 3 años y menores a 1 año. En esto se fundamentan los contratos según su duración y encontramos esta modalidad a término fijo dentro de estas dos categorías. Una diferencia, por ejemplo, diferencia entre término fijo menor de 3 años y menor de 1 año. El primero tiene una limitación temporal no superior a 3 años, es prorrogable, ambas partes determinan la fecha de comienzo y la fecha en que expira la relación contractual, inferiores a 1 año, contrato escrito que ofrece el trabajo todos los derechos y prestaciones sociales, pero la única diferencia es que en cuanto a la liquidación de este contrato es proporcional al tiempo laborado. Es decir, si la persona fue contratada para 6 meses, pues entonces acá esta persona va a ser liquidada, digámoslo así, de acuerdo a la proporción de ese tiempo. En otra clase más adelante yo les tengo programada sobre la fórmula para liquidar lo que tiene que ver con prestaciones sociales en las modalidades de contratos. Entonces, ya sabemos que existen los contratos según la forma, verbal o escrito, según su duración, que puede ser término fijo, inferior a 3 años o inferior a 1 año. También hay otros tipos de contratos dentro de la legislación jurídica colombiana o dentro de la normatividad colombiana. Tenemos los contratos a término de indefinido. Estos contratos no tienen limitación alguna en cuanto a la fecha de terminación de esta clase de contratos. No hay fecha de terminación. Estos contratos actualmente en el mundo real, en el mundo de campo laboral colombiano, son pocos los que se den. Tienen que ser unas ocupaciones, mejor dicho, unos cargos únicos. Por ejemplo, un ingeniero bioquímico, un ingeniero de Copetrol que sea por encima de un estándar normal de las personas que allí laboran, podría cumplir para esta modalidad de contratos, pero por lo general en Colombia se están manejando más que todo son contratos a término fijo. Y de acuerdo a lo poco que he estudiado de esto, los contratos que más se están dando en Colombia podría decirse que en su gran proporción son los a 1 año, contratos a 1 año. Esto es una determinación que ha tomado
el Ministerio de Trabajo en conjunto con las empresas, ya que se hace con el fin de minimizar algunas cargas laborales o darle la oportunidad a otras personas de que puedan también laborar y que las personas que están acá puedan ubicarse en otras empresas. Mejor dicho, tiene sus ventajas y desventajas. Tenemos también los contratos de obra, dentro de otros tipos de contratos. Y los contratos de obra, pues acá depende del tiempo necesario que corresponda. Por ejemplo, el más común es la construcción. El maestro, el ingeniero civil que es contratado para una obra, entonces se dice, bueno, la obra va a tener una duración de un mes, 3 meses, 4 meses, etcétera. Y es contratado por este tiempo determinado. También existen los contratos transitorios u ocasionales. Estos contratos más que todo se dan en cuanto a la ejecución de una labor que suele ser ajena a la actividad normal de la empresa. La empresa requiere de una persona X para que realice una función Y, una función determinada que ningún personal que está directamente relacionado con la empresa puede ejercerla. Por ejemplo, una empresa necesita implementar un paquete contable. Y este paquete contable pues contratan a un contador especialista en TNS o con conocimiento en TNS para que les instale este paquete de manera de que solamente la empresa pueda acceder directamente a esta información sin ser manipulada por el personal encargada del área contable, por así decirlo. Esto a modo de ejemplo. Pues bien, jóvenes, hasta acá hemos visto los contratos según su forma, según su duración y de acuerdo a los tipos. Entonces, si observamos la pregunta del debate, se puede decir que como tal no podemos destacar que un contrato sea más importante que el otro, ya que cada contrato cumple un fin determinado. Cada contrato ha sido diseñado de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al momento y a la necesidad de la empresa. Pero antes de proseguir con esto, es importante tener una definición propia, un concepto dado en cuanto a lo que podemos entender por contrato laboral en nuestra legislación colombiana. Entonces podemos decir que un contrato laboral es un contrato de trabajo consensual. Hablamos de consensual porque debe haber un consentimiento entre las dos partes. Si las dos partes no están de acuerdo, el empleador con las capacidades, habilidades o con las funciones que va a realizar el trabajador, y aunque el trabajador no se ponga de acuerdo en cuanto a la parte económica, aunque en realidad en la práctica este consentimiento poco se da, pues por lo general contrata a la persona y usted va a realizar estas funciones, el salario suyo va a ser tanto y ya. Y la persona simplemente tiene derecho a elegir entre si labora o no. Pero de todas formas tiene que haber un consentimiento. Si no hay un consentimiento no puede darse un contrato. Entonces, los contratos laborales, la ventaja es que no necesitan fórmulas especiales para que pueda ser válido, ¿ya? Porque de lo contrario no existiría el contrato verbal. Entonces, si observamos lo anterior, tenemos que los contratos de trabajo se celebran entre dos partes, una parte llamada empleador y el otra llamada colaborador o trabajador, donde la una se obliga a contraprestar un servicio y el otro se obliga a pagar, a dar un salario por ese servicio. Pero ¿qué se incluye dentro de estos contratos? La labor que va a realizar, el lugar de trabajo, la cuantía, la forma de remunerar y los periodos de plazo.
Empresas estatales, más que todo, tienen la modalidad de pagar mensualmente. Las empresas privadas, por lo general, pactan pagar quincenalmente. Eso todo depende de acuerdo a la empresa, a las políticas de la empresa. Ahora, todo contrato debe cumplir con unos requisitos especiales. Para eso el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, que ustedes pueden consultar, incluso en el taller anterior, en el primer taller, había un link que los direccionaba al Código Sustantivo del Trabajo, o lo pueden consultar directamente en internet, en San Google, Código Sustantivo del Trabajo, ahí va a aparecer. Vean que sea la versión actualizada. Y en esta parte de este artículo dice que los contratos pues se extienden de acuerdo a los interesados. Está exento de impuestos de cualquier papel sellado o timbre. Ha de contener cláusulas que acuerden libremente las partes. Asimismo incluye la identificación y domicilio de las partes. Esto es como para citar algunos de los aspectos relevantes que se plantean en este artículo del precitado Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva de orientación. El taller es sencillo, está práctico, no es cosa de otro mundo. Simplemente lean bien lo que tiene que ver con las diapositivas, este audio video que les estoy enviando, y cualquier inquietud, cualquier cosa pueden consultar a través de la web.